Cada vez veo con más claridad es todas las cosas que podemos hacer como prevención. Y mi padre me decía, los veterinarios, cuando yo empecé la carrera, ¿qué mérito tenéis? Yo solo estudiaba un esqueleto, tú estás estudiando un montón. Y esa motivación de mi padre me hizo el creerme que ser veterinaria era algo importante. Entonces con los pediatras la conexión es inmediata. Y cuando me dicen, es que sois como nosotros, sois médicos, digo, no, perdona, vosotros sois veterinarios que solo trabajáis con una especie. Y conforme fueron pasando los años, vino mi gran aprendizaje. Y fue darme cuenta que lo de verdad importante en una clínica veterinaria son las personas que forman la clínica veterinaria. Clientes y pacientes, y la consecuencia es el negocio. Siempre tenemos que ver al negocio como la consecuencia de un trabajo bien hecho en las otras dos partes. Y cuando haces bien las otras dos partes, es que el negocio viene. Otro de mis grandes aprendizajes, y es que el liderazgo se entrena. Hay una frase, ¿no?, que no sé de quién es, que dice, el líder no es el mejor del equipo, es el que hace que el equipo sea mejor. Un poco esa línea, ¿no? Para poder liderar fuera tienes que liderar dentro primero, ¿no? Sí, porque si lo pensamos, Tris, el líder de un equipo o el gerente o como le quieras llamar, impacta mucho en la vida de las personas. Otro gran aprendizaje, fíjate, fue el darme cuenta que el estrés no era algo individual, que era algo de la estructura, era algo de donde tú estás trabajando. Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de Vets con Calma, by Livisto, un proyecto de podcast veterinario con Tris Sampaio. Un espacio donde poder hablar con calma. Bueno, hoy estamos con María. Ahora se va a presentar ella y va a contarnos un poquito quién es. Y estamos en un espacio muy de veterinaria, ¿verdad? Y vamos a hablar de cositas que seguramente os llamen la atención. ¿Quién eres, María? Bueno, lo primero, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí contigo, Tris. Soy veterinaria clínica, llevo más de 20 años pasando consulta y he tenido mi propia clínica durante 15 años más o menos. Y la vendí ahora un par de años al grupo Vet Partners y formo parte del Colegio de Veterinarios de Valencia también desde hace unos años. Ahora soy la secretaria. Eres la secretaria del colegio. Sí. ¿Y por qué acabaste en el colegio? Pues mira, yo siempre he pensado que no trabajo de veterinaria, que soy veterinaria, que es como que algo que lo siento de verdad. Y me dieron la oportunidad y vi lo bonito que es ver la profesión desde arriba. Estar en el colegio me permite hacer como un zoom y ves todo lo amplio de la profesión. Aprendes muchísimo y todo lo que sea poder ayudar al sector me atrae mucho. Entonces, bueno, qué mejor que estar. Lo que pasa es que a veces ese puesto que puede ser un poco político puede ser un poquito duro, ¿no? Ser el foco de muchas críticas que a veces son injustas. Los que estamos fuera de este tipo de organizaciones a veces somos un poco injustos, ¿no? Con lo que se hace dentro de ellas. A ver, es un reto estar dentro de un colegio profesional porque es un poco desagradecido. Hay muchísimo trabajo detrás y es un trabajo que permanece en la sombra, que no se ve. Sin embargo, conforme van pasando los años y veo los logros que tenemos como institución o como corporación, es súper gratificante. Y entre los compañeros de Valencia es verdad que recibimos más palos que zanahorias, pero cuando recibes ese wow, esto ha cambiado, gracias, eso vale por 1000. Claro. Fíjate que me gusta mucho que hayas comentado la frase esa de que no trabajas de veterinaria, que eres veterinaria, porque es una cosa que yo pongo en la cabecera de mi anterior podcast. ¿Ah, sí? Porque durante mucho tiempo estuve reivindicando lo contrario, que yo trabajaba de veterinario pero no era veterinario, ¿no? A raíz de una pregunta de mi hijo pequeño me dice, papá, ¿tú eres veterinario? Cuando empezaba a enterarse de que iba esto, digo, no, yo soy tu padre, soy el hermano de Kinka, pero trabajo de veterinario. Y sin embargo, cuando empecé otra vez con este formato un poco más divulgativo, reivindiqué otra vez mi esencia, ¿no? Yo creo que... ¿Tú crees que
que ser veterinario viene implícito ya, porque cuando haces la pregunta de que te haré luego, ¿qué hubieras sido si no hubieras sido veterinaria? Muchas respuestas se parecen mucho, ¿no? Te la hago ya, ya que estamos. ¿Qué hubieras sido si no hubieras sido veterinaria? Pues me cuesta mucho imaginarme de otra cosa, pero muchísimo, porque de verdad que es algo como que tengo muy dentro de mí, el que soy veterinaria y quiero seguir siendo veterinaria. Tuve un momento en mi carrera profesional de saturación total y absoluta y me relajaba pensar que era vendedora de rollitos de anís, porque los rollitos de anís son mi dulce preferido. Y me encanta hacer feliz a la gente, me encanta compartir, me encanta regalar. Entonces pensé, ¿cómo me gustaría estar todo el día dando felicidad a modo rollito de anís? Y es algo que lo tengo ahí como anclado y cuando estoy muy saturada digo, ¿qué no me haré vendedora de rollitos de anís? Qué bueno. Esto es algo que también exploraremos en esta entrevista un poquito. ¿Qué estrategias tenemos para cuando llegan esos momentos en los que dices, estoy hasta las narices, me iría de aquí y haría, en tu caso, rollitos de anís, ¿no? Yo, fíjate, durante un tiempo me gustó la traumatología y al final acabé dedicándome fuera de la veterinaria a la carpintería. Es como mi rollito de anís, es coger un trozo de madera y hacer cosas con él, ¿no? Esto lo hablábamos antes también en el coche. Aparte de que es una profesión muy vocacional, ¿no te parece que todos tenemos algo de artistas guardados en el subconsciente? Pues mira, yo noto que tengo muchos amigos veterinarios y me encanta rodearme de veterinarios porque todos tenéis algo. Tenéis. Tú no. Bueno, tenemos quizá. Venga. Vale, tenemos algo especial. Este compañero, Daniel, que es escritor y que le escribe unas cosas maravillosas. Daniel Carrazo. Hay otro escritor, Gonzalo Giner, que encima los libros son apasionantes. Tengo compañeros veterinarios que son músicos. Hay una capacidad de crear dentro de la propia veterinaria que admiro mucho. ¿Y tú crees que va más unido a la creatividad o también, en cierta manera, a la sensibilidad? ¿Crees que tenemos una sensibilidad especial? Pues la verdad es que no lo sé. Sé que se están haciendo estudios. En Chile tenemos un compañero que se llama Iván, que está haciendo un estudio sobre qué aspectos positivos tenemos los veterinarios para intentar mirar desde el aspecto más positivo a la profesión y no como hemos hecho siempre, ver todo el burnout, todo el estrés, no verlo como al contrario. Y estoy deseando leer conclusiones y leer estudios al respecto porque estoy segura que vamos a encontrar un montón de cosas positivas que tenemos como colectivo. Buscar un poquito el por qué, porque a veces no es tan claro, o tú tienes una idea de por qué podemos tener esos... ¿Por qué acabamos en esos puntos de forma tan frecuente? Porque tenemos una tasa de suicidio del 3,5 por encima de la media, y no solo en España, a nivel mundial. A ver, yo no creo que sea solo por un factor. Esto es una condición multifactorial, está estudiado. Lo que cada vez veo con más claridad es todas las cosas que podemos hacer como prevención y que gracias a todos los estudios que se han publicado y al que, por ejemplo, estemos hoy tú y yo hablando de esto y poder verbalizar que realmente es un problema, cada vez existen más herramientas para que podamos no solo ayudar a los que quizá ya lo necesiten, sino creo que el objetivo es la prevención y el cambio estructural que necesita nuestra profesión. No sé si... Yo me acuerdo que me impactó muchísimo cuando me leí el libro de James Herriot, el de Animales grandes y pequeños. Ese libro yo me lo leí un montón de veces y yo pensaba que la veterinaria era eso, ¿no? Era estar siempre disponible a cualquier hora, en cualquier momento. Y ese cambio estructural de lo que es nuestra cultura como veterinarios no es fácil. Esto es cuestión de años y de trabajo y de hablar y de investigar. Entonces, creo que hay muchos factores que propician estas situaciones tan dramáticas. Volviendo un poquito a ti,
¿Por qué veterinaria? Bueno, ahora, una vez que ya has ejercido y ya has conocido la profesión y la has desarrollado y has vivido sus luces y sus sombras, te costaría mucho verte de otra forma. Pero ¿y cuando eras pequeña? ¿Era algo desde pequeña? ¿Te vino la iluminación después? ¿Lo has descubierto? Pues mi padre es pediatra y la verdad es que para mí siempre ha sido un referente. Y yo recuerdo con muchísimo cariño cuando él llegaba a casa y me contaba todos los casos clínicos que tenía. Siempre hemos tenido muy buena conexión mi padre y yo. Y a mí me encanta hablar con él y yo recuerdo perfectamente pasarme el tiempo que hacía falta escuchándole y él me contaba esos casos clínicos tan complicados y recuerdo perfectamente la importancia que le daba a las familias de esos niños. Y con qué cara de empatía me decía lo que había sufrido a la hora de decirle a esa familia que su hijo probablemente iba a vivir 2 años, 3 años, porque mi padre era especialista en enfermedades metabólicas que se diagnosticaban al inicio de la vida del bebé. Y cuando él me contaba toda esa mezcla entre las emociones, entre la medicina más pura, incluso la bioquímica, yo estaba alucinada. Y cuando, hablando un día con él, llegué a la conclusión de que podía incluso hacer eso con animales, fue como, ¡oh, esto es lo mío! Esto es lo que yo puedo hacer, lo que tú estás haciendo, pero encima con animales. Y mi padre me decía, los veterinarios, cuando yo empecé la carrera, ¿qué mérito tenéis? Yo solo estudiaba un esqueleto, tú estás estudiando un montón. Y esa motivación de mi padre me hizo el creerme que ser veterinaria era algo importante. Esto, yo trabajo con médicos de vez en cuando, compartimos quirófano en centros de formación y cuando les cuentas lo que hacemos, muchas veces también los hay que te miran desde arriba y hay otros que no, ¿no? Hay de todo, obviamente. Yo creo que va también un poco por especialidades, pero por ejemplo con los pediatras tengo una conexión inmediata. O sea, yo les voy a formar y a veces el médico, cuando sabe que eres veterinario, te mira con un poquito de recelo. Con los pediatras entramos de golpe porque parte de lo que sucede con los pacientes, ¿no? Que compartimos, que no nos cuentan, que el propietario o el tutor o el padre siempre nos engaña porque se sienten culpables por a lo mejor no haber acudido antes. Todas estas cosas se repiten en las dos profesiones, ¿no? Entonces con los pediatras la conexión es inmediata. Y cuando me dicen, es que sois como nosotros, sois médicos, digo, no, perdona. Vosotros sois veterinarios que solo trabajáis con una especie. Entonces, hay gente que se lo toma bien y otros que no, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reivindicar que nosotros somos una especialidad dentro de esta salud única, que nos dedicamos además a un montón de cosas y creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad nos entiende como veterinarios? ¿Saben lo que somos o lo que hacemos? Cada vez más. Sí. Yo creo que ahí estamos haciendo como colectivo un buen trabajo de comunicación. Hace años el veterinario no sabía comunicar, ahora tenemos grandes referentes en la comunicación que viajan incluso por todo el mundo y creo que eso es muy positivo para nosotros. Tenemos que darle más caña, ¿no? Dejarnos quizá de mirar el ombligo o sentirnos víctimas y exponernos y decir, oye, estamos aquí, hacemos esto y si os gusta, vale, y si no, no, pero a lo mejor si no nos conocéis no podemos adelantar en eso. Cuéntame más cosas has dicho que montaste tu clínica, fuiste emprendedora, empresaria. ¿Cómo fue esa experiencia durante esos 15 años? Pues me equivoqué muchas veces y aprendí tantas veces como me equivoqué. Bueno, eso dice mucho de ti, porque no siempre cuando te equivocas aprendes, ¿no? El principio de mi carrera profesional lo recuerdo totalmente centrada en la parte clínica y no había nada más importante que mis pacientes. Con los años me fui dando cuenta que los pacientes venían con familias, como muy bien me había explicado mi padre, y tenía que poner el foco en esas familias, porque si yo quería curar a esos pacientes, era imposible conseguirlo si yo no conseguía de alguna manera comunicarme con esa familia que me traía el paciente. Entonces me enfoqué más en la comunicación con la familia, en estudiar todo el desarrollo de esas habilidades, ¿no? De el cliente. ¿Te acuerdas aquella época del cliente es lo más importante?
Y conforme fueron pasando los años, vino mi gran aprendizaje. Y fue darme cuenta que lo de verdad importante en una clínica veterinaria son las personas que forman la clínica veterinaria. Son los veterinarios, los auxiliares, los recepcionistas. Son toda esa parte humana que hace que nuestro trabajo tenga sentido. Entonces, ahora mismo es que no te imaginas lo que disfruto el desarrollar esa parte dentro de una clínica veterinaria. Porque esas dos partes es como que son necesarias, pero si no empezamos por esta parte, es muy complicado que podamos cubrir ni una buena medicina ni una buena relación con nuestros clientes. Venga, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, así en formato, igual no es muy política, pero nos da un poquito igual. Vamos a poner en una escala de valor al paciente, al cliente, al compañero, al gestor, y por qué no el resultado de ese proceso, ¿no? En dos partes. Son muchos datos, pero según te salga, la pasta que hay que ganar para poder seguir jugando a ser veterinario, tenemos que ganar y tener un retorno, si no, no podemos seguir jugando a esto, y el resultado final de, joder, he curado a este paciente, ¿no? Venga, pónmelos así como todo esto que te he soltado así, que a propósito, mucha información para que te venga lo primero que te venga. A ver, entiendo perfectamente tu pregunta y creo que intuyo por dónde vas, porque las clínicas no se nos puede olvidar que somos negocios y los negocios estamos para ganar dinero. Entonces, eso es una premisa que cuando toda mi etapa de empresaria me tocó aprender y creo que es fundamental, porque sin esa parte no puedes hacer lo demás. Pero si tenemos que empezar la casa por algún sitio, si me dejas equipararlo, por ejemplo, mi clínica pertenece a VetPartners. VetPartners es una empresa que tiene clínicas en toda Europa. Y nosotros tenemos una casita, que es como si dijéramos nuestros valores. Y siempre nos explican que la casa se empieza por las personas. Porque si tú empiezas la casa por el dinero, es muy complicado que llegues a las personas. Y eso yo lo he visto en mi primera persona. Si tú no tienes un equipo comprometido, alineado, motivado, es muy complicado que atiendan bien a los pacientes de una manera profesional, que estudien, que se reciclen, que estén al día. Y es muy complicado que atiendan bien a una familia con las inquietudes que ahora mismo tenemos de la sociedad, que necesitan una combinación. Ha cambiado la comunicación con yo de cuando empecé ahora, nada tiene que ver. Ellos quieren ser parte del diagnóstico, quieren ser parte del tratamiento y los tienes que incluir porque si no, probablemente fracases en tu objetivo que es curar a tu paciente. Si para conseguir todo eso, que lo último, como hemos dicho, es el negocio, no tenemos a un equipo que le cuidamos, que está a gusto, que está bien liderado, que tiene las habilidades o más que las tiene, le damos las habilidades que necesita para poder desarrollar su trabajo. Nos vamos a dar contra una pared y no vamos a conseguir lo que queremos, creo. Entonces pondríamos primero el equipo. Siempre. Clientes y pacientes, y la consecuencia es el negocio. El negocio nunca puede ser o sea, siempre tenemos que ver al negocio como la consecuencia de un trabajo bien hecho en las otras dos partes. Y cuando haces bien las otras dos partes, es que el negocio viene. Es que los veterinarios queremos hacer bien nuestro trabajo. Queremos dar lo mejor de nosotros cada día en nuestro puesto de trabajo. Nadie se levanta diciendo, hoy voy a hacerlo fatal. No. Voy a ver si en vez de vacunar de leishmania, vacuno de parvo. Queremos lo mejor para ese paciente. Entonces, creo que el negocio siempre va a ser la consecuencia. Vale. Yo creo que ya tenemos una visión, ya te voy entendiendo un poquito, aunque ya intuía un poquito. Ya me había metido un poquito en tu cabeza, creo que había acertado. Vamos a esto que hemos hablado y en la posición en la que tú has estado, ¿no? Y que habíamos comentado también, la soledad del gerente, ¿no? Del que dirige la clínica. Cómo transmitir al equipo que tendrá sus problemas, sus frustraciones, seguramente siempre
tenemos tendencia el humano a echar los balones fuera y la responsabilidad de las cosas que no funcionan siempre está fuera de uno, ¿no? ¿Cómo se vive cuando diriges un espacio en el que tienes que dirigir personas? Yo siempre lo he dicho, yo he trabajado toda la vida solo o casi solo. Así está chupado. Es muy fácil ser veterinario. O yo lo he vivido así, ¿no? Siempre me ha quedado la duda de si hubiera sido un buen líder, ¿no? O hubiera podido llevar un equipo adelante. ¿Qué se necesita? Porque no todos estamos preparados. Yo sé que no estoy preparado para eso. ¿Se estudia o se viene de fábrica también con esto? Pues mira, aquí te voy a dar otro de mis grandes aprendizajes, y es que el liderazgo se entrena. O sea, yo creo que todos podemos ser buenos líderes si entrenamos para ello. Es una habilidad que si te esfuerzas, la estudias, la pones en práctica y a poder ser alguien te acompaña en el proceso, es tremendamente gratificante, porque te pones al servicio de la gente y haces que todos los que estén alrededor sean mejores. Entonces eso te llena el alma. No es fácil porque estás al servicio de, y eso es lo primero un poco que tiene que quedarte claro. Hay una frase, ¿no?, que no sé de quién es, que dice, el líder no es el mejor del equipo, es el que hace que el equipo sea mejor. ¿Vale? Esa frase me gusta mucho. Ahora no recuerdo de quién es. No importa, luego lo buscamos y lo ponemos en subtítulos. Sí, y eso es una cosa que tienes tú que asimilar. Y el tema que comentabas de la soledad del líder, eso es real, y creo que ahí, por ejemplo, a mí me ha venido muy bien, aparte de pedir ayuda cuando la he necesitado o estar acompañada por gente que sabe muchísimo más que yo durante el proceso, la clave es saberte autoliderar. Pretender liderar a un equipo sin tú autoliderarte o sin tú autoconocerte es un poco kamikaze. Creo que es importante primero liderarte tú para luego poder ponerte al servicio de los demás. Es un poquito la idea de por ejemplo, un terapeuta o un psicólogo tiene que ir al psicólogo para poder ser terapeuta, ¿no? Pues un poco esa línea, ¿no? Para poder liderar fuera tienes que liderar dentro primero, ¿no? Sí, porque si lo pensamos, Tris, el líder de un equipo o el gerente o como le quieras llamar, impacta mucho en la vida de las personas. O sea, tú cuando hablas con tus amigos, joder, mi jefe. Un jefe impacta mucho en nuestras vidas. Entonces, el tú ser coherente y asumir esa responsabilidad como posible jefe, líder, como le queramos llamar, eso es una responsabilidad. Yo lo que quiero es que mi equipo sea mejor. Entonces, cuando tú tienes eso claro, te lo tienes que trabajar. Y no puedes llegar a la clínica de cualquier manera. Porque como tú llegues, va a impactar en la gente. Pero tú fíjate la barbaridad que supone, entiendo, la presión de que el negocio tiene que ir bien, ese día todos los pacientes tienen que salir vivos de la clínica, todo tiene que salir perfecto y encima tienes que gestionar que todo el mundo acabe contento. Eso me suena como a superhéroe, ¿no? O algo así. Yo creo que con las habilidades correctas esto es un proceso. No podemos pretender tener todo en 2 días, que eso era otro de mis grandes errores. La impaciencia, que bueno, lo sigo teniendo un poco. Sí, sí. Te lo he notado un poquito ahí, pero solo un poquito. Me lo trabajo. Muy bien, pues ha ido muy bien. Te he notado ahí el control, ahí lo has Tenemos llevado a que tope. mejorar. No. Progresas adecuadamente, Sí, creo, desde gracias. mi modesta opinión. Me he perdido. La impaciencia. El líder tiene que, de alguna manera, tomarse un tiempo para ver los resultados. No puedes pretender que en 2 días lo tengas todo organizado. Esto es un proceso. Por ejemplo, la cultura de la clínica o el cómo se comportan los compañeros dentro de la clínica, el cómo se vive el día a día, eso es fruto de muchas reuniones, muchas conversaciones, mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en la cultura, en los valores. Todo eso no lo puedes recoger de repente. Tienes tú poquito a poco que ir sembrando. Pero seguimos sin atacar un poquito el
el fondo, ¿no? Esa soledad, esa presión, nos enseñan también a ayudarnos a superarla, a manejarla, a trabajarla, no solo a nivel técnico de ser un buen líder, sino toda esa presión que recibimos y que al final también supone un esfuerzo emocional potente. ¿Cómo nos protegemos? ¿Hay algo institucionalizado? Tú eres parte de una estructura en la que tenéis un programa, ¿no?, dedicado a ese apoyo, no solo al líder de la clínica, sino también a todo. Si quieres, nos cuentas un poquito. Sí, a ver, es fundamental la soledad del líder, como bien dices, existe, la vivimos, la hemos vivido, la seguiremos viviendo, y ahí cada vez creo que hay más redes de apoyo, ¿no? Como dice Jaume Facció, no hay mejor protección que tener una buena red de apoyo. Entonces, yo me apoyo muchísimo en personas que saben más que yo, que me acompañan en el proceso. Como se pasa tan mal, y lo he pasado tan mal cuando he sentido esa soledad del líder, esa abrumación, no puedo con todo. ¿La has tenido? Ese momento Hombre, ha llegado. por supuesto, por supuestísimo que la he tenido. Desde el Colegio de Veterinarios, otro gran aprendizaje, fíjate, fue el darme cuenta que el estrés no era algo individual, que era algo de la estructura, era algo de donde tú estás trabajando. Es decir, independientemente que tú seas una persona de una manera o de otra, si tú trabajas en un entorno en el que hay una buena organización, en el que hay un buen ambiente, hay una buena cultura, lo más normal es que tu día a día sea mejor que en otro sitio, siendo la misma persona, ¿no? Entonces, desde el Colegio de Veterinarios dijimos, vale, cambio estructural, pues aquí como organización tenemos mucho que decir. Y por eso se propuso el programa de Bienestar, Estar Bien, que al fin y al cabo es un programa que agrupa gerentes, colaboradores, todas las personas que forman una clínica que quieren o bien prevenir o bien que están saturados o sobrepasados. Y son programas de apoyo mutuo que quedan una vez al mes, con una psicóloga, con una veterinaria especializada en estos procesos, y comparten. Están 2-3 horas compartiendo y desarrollando habilidades para bajar pulsaciones. Y la verdad es que es un programa que este año es su segunda edición, cada vez hay más gente apuntada y el feedback es maravilloso. Qué importante, ¿no?, es poder tener en el día a día, hay compañeras y compañeros que dicen, es que hoy no he podido ni hacer pis. Tener ese momento después de que haya habido un procedimiento que haya costado más, una eutanasia, algún procedimiento de este tipo, tener ese espacio, ¿no?, y ese... ¿Vosotros lo contempláis o tú, como líder, cuando sucede eso, eres consciente de...? Porque ahora se está institucionalizando el tener un espacio donde poder hacer despedir a tu paciente de una manera, con el propietario, con el tutor. Pero ¿y nosotros? Cuando después de poner la inyección te vas al back-up, a la parte de atrás. Yo tengo mucha suerte de formar parte de un equipo con una inteligencia emocional muy alta. Entonces sabemos captar esas pequeñas señales que a veces incluso no te da tiempo a verbalizar, y ves pasar a una compañera que sale de la consulta con la cara desencajada y automáticamente, sea quien sea, deja de hacer lo que está haciendo, la persigue, y a lo mejor lo que necesita es un abrazo. Y esas cosas, vivirlas dentro de la profesión, no te imaginas lo útiles que son. Yo, por ejemplo, tengo una auxiliar que se llama Rosa, que es la que nos cuida a todos. Ella está pendiente de si has bebido o no. Si no has bebido, te interrumpe. María, un momento, que tienes una llamada. Y dices, es que me está llamando. Y dice, no has bebido en toda la mañana. Y vas, bebes, y nos cuida a todos, y eso se contagia. Cuando no está Rosa, es Dulce la que nos cuida, nos cuidamos entre todos. Y creo que esa cultura de cuidarse en un entorno en el que es tan exigente como es el estar todo el día pasando consulta con problemas, porque yo siempre digo que cada media hora tenemos un problema. Yo tengo consultas cada media hora, con lo cual yo cada media hora tengo un problema que resolver, con una familia diferente, con un entorno diferente y con una patología diferente a la que me viene a la media hora siguiente. En un entorno tan exigente, si no nos cuidamos entre las personas que estamos en la clínica, muy probablemente vamos a acabar aborreciendo nuestra profesión, o sea, seguro. Qué importante, y qué importante que haya programas como el que tú dices, en el que
se ponga en común, ¿no? No es que tú vayas a un terapeuta y te trate a ti en tu soledad, que también hace falta, sino que podamos compartir, ¿no? Como profesión, ¿crees que a lo mejor deberíamos compartir un poquito más? Yo creo que ya lo hacemos. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Estamos contentos o podemos apretar un poquito? A ver, siempre podemos estar mejor, siempre. Pero cuando quedas con tus compañeros veterinarios, te tomas esas cervezas, te pones a desahogarte, de repente ya es como que todo tiene menos importancia. O esos congresos, a mí los congresos me dan... Son terapia, ¿verdad? Uf, me dan un chute de motivación el poder decir, ¡buah! ¡Qué buenos ratos he compartido! Yo con los años lo uso para ver a los amigos y para descansar. Antes era para salir y ahora no sé si os pasa a los que estamos... Hay más gente ahí detrás. Descanso que luego... poco. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, que es otra forma, ¿no? de compartir. Sí. Vale, pues... te voy a hacer una pregunta. Había pensado otra pregunta, pero tengo una que me gusta mucho. Un poquito para cerrar. Quiero antes, si crees que hay algo que no hemos dicho o que quieres decir, añadir, aportar, es tu momento. Di lo que tú quieras y luego te hago la pregunta. Pues a mí me encantaría compartir la gratitud que es cuando trabajas en un equipo en el que se trabaja bien. Y creo que eso es fácil de conseguir si de alguna manera desarrollamos ciertas habilidades de liderazgo que a los veterinarios no nos preparan para ello. Entonces, el tener claro que esas habilidades las puedes entrenar y aprender, creo que es un regalo. Muy bien. La preguntita. ¿Qué hace para ti que un día haya merecido la pena? Escuchar sonrisas dentro de la clínica. Qué guay. Esas carcajadas que escuchas al final donde nos cambiamos, o ese compartir, o esa que trae esos curasanes rellenos de chocolate. Y estamos todas ahí. El comer chocolate es importante, Siempre ¿no? es bueno. Sí. Sí. Vale, pues entonces sacamos como resumen de hoy. Cierra con un resumen. Venga, vas a cerrar tú el podcast de hoy. Wow, qué responsabilidad. Hombre, claro. ¿No? Yo tiendo mucho a delegar. Ya. Estoy aprendiendo mucho a delegar, cada vez más. Pues mira, cerraría el podcast agradeciendo lo primero a Livisto el poder dar voz a ese paradigma que tenemos dentro de la profesión, que es el bienestar mental. Y pondría en valor los grandes profesionales que tenemos dentro del sector, que con el desarrollo de ciertas habilidades podemos hacer que este sector sea más amable. Que a todos nos vaya un poquito mejor, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por el ratito. Ha sido muy enriquecedor. Siento haberte metido en el lío o no. Yo creo que más bien no. Y estoy seguro que nos vamos a encontrar en otro espacio de estos. Estoy segurísimo. Muchas gracias, María. A vosotros.